A ver, permítanme un momento. Ahí ven la pantalla, lo que estoy compartiendo. No, Ok, a ver, permíteme. no. Ahí. Sí, sí, Diego. Ahora sí, buenas noches a todos y empezamos con este tema del sistema de justicia acusatorio y oral. En este primer tema o en esto vamos a ver las generalidades del sistema de justicia acusatorio y oral, así como sus características, principios, tanto del procedimiento y del derecho. También vamos a ver quiénes son las personas que participan en este sistema, como la víctima o el ofendido, el asesor jurídico, el imputado, el defensor, ministerio, juez, todas las partes operadoras de este sistema. También vamos a ver las medidas de protección y las medidas cautelares para la víctima o el ofendido. Posterior a ello, también vamos a ver los procesos abreviados, que son el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional y el proceso abreviado. Y como por último, veremos las etapas de la investigación. Eh, Alejandra, si puedes empezar, por favor. Sí, como primer punto tenemos las características principales de este procedimiento. Para este procedimiento ha sido principal característica lo que es la oralidad, ya que dentro de esta el procedimiento ha sido la factor clave para una garantía acorde y privilegiada dentro de dentro de este proceso. También para dentro de este proceso contamos con 5 factores, los cuales son contradicción, concentración, continuidad, inmediación y publicidad. Como contradicción encontramos que es igualdad de contradicción. Esto se refiere a que las dos partes pueden debatir dentro de este procedimiento, tanto como el asesor, como el defensor y como la víctima. Y como continuidad nos dice que las audiencias son de manera sucesiva para que esto no influya en los aspectos externos de las decisiones del juez. Como concentración es básicamente lo mismo que la continuidad. Se tiene que llevar las audiencias de manera sucesiva para que no se pierda dentro del procedimiento. Como en mediación, este se basa en que siempre las audiencias se deben de desarrollar dentro de la presencia del juez para que éste no se incline ni por un lado ni por el otro. Y la publicidad, pues hablamos de que tiene que ser pública para todas las personas, mientras sea este, la sala para todas las personas, puede estar abierta al público. Y no sé si tengan alguna duda, pregunta. Creo que esto o sea, es muy fácil de interpretar, ya que aquí viene explicado, pero pues cada factor es consecutivo y no tiene una difícil explicación. Como segundo punto encontramos los principios que lo regulan. Para esto tenemos la igualdad ante la ley, igualdad entre las partes, juicio previo y debido proceso, presunción de inocencia y prohibición de doble enjuiciamiento. La igualdad ante la ley es simplemente que las dos partes deben de tener el mismo trato, tanto la parte defensora como la parte acusada. Encontramos también la igualdad entre las partes, las condiciones de igualdad en cuestión de los derechos. Las dos personas, tanto como víctima o ofendido, tienen los mismos derechos al llevar un proceso igual.
Juicio previo y debido proceso, nadie puede ser condenado ni juzgado sin haber llevado un juicio. La presunción de inocencia, pues esta ya la conocemos, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Prohibición del doble enjuiciamiento, nadie puede ser juzgado por el mismo hecho, no por el mismo delito, sino por el mismo hecho. Por el mismo delito sí, pero por el mismo hecho no. Y como último, ahí voy, tenemos lo que es los derechos en el procedimiento, a la intimidad y a la privacidad. Todos deben de tener privacidad en sus datos personales. A una justicia pronta, toda persona debe ser juzgada dentro del plazo que se fija, acorde a la ley. A contar con una defensa y asesoría jurídica adecuada. Los dos deben de tener un buen abogado. E igual dentro de los juicios, bueno, dentro de las audiencias, en el procedimiento, si ven que el abogado no es un buen defensor, pues se le retira a él y se le pone a un buen abogado. A ser informado de sus derechos y al respeto a la libertad personal. Hola, buenas noches. Yo soy Yamile. Yo les voy a hablar sobre los sujetos que intervienen dentro del procedimiento penal, que son cinco. El primero es el imputado o sentenciado, que según el Código Nacional de Procedimientos Penales es aquella persona a la que se le atribuye un hecho que la ley señale como un delito, que es decir, que participó dentro de él. El segundo es el defensor, que este es un licenciado en Derecho, quien es encargado de representar en todo juicio al imputado. El tercero es el Ministerio Público. El Ministerio Público es una parte importante dentro del procedimiento porque es quien acusa. Dentro de todo procedimiento, quien acusa siempre es el que debe de interponer las pruebas para que se encargue de la reparación del daño. El cuarto es el asesor jurídico. El asesor jurídico también es un licenciado en Derecho, pero el asesor jurídico es quien asesora y actúa dentro del procedimiento por parte de la víctima o del ofendido. Y el quinto es la víctima y el ofendido. La víctima y el ofendido es toda persona que sufrió el daño y a la que se le interpuso en peligro un bien jurídico. Eh, yo les voy a explicar acerca de lo que es la víctima y el ofendido. No es la misma persona. La víctima es quien sufrió un daño. Un ejemplo, por ejemplo, el robo de un celular. Yo le presto un celular a mi compañera Alejandra y a ella se lo roban. Entonces ella es la víctima y yo soy el ofendido porque yo era la dueña de ese celular y ella fue la víctima porque en ella recayó el robo. Y como primero voy a desarrollar la explicación de todos los sujetos del procedimiento. Voy a empezar con los derechos de la víctima del ofendido. Están marcados dentro de la Constitución en el artículo 20 en el apartado C, y dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 108 y 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo les voy a explicar más o menos algunos de los que son. Vienen contemplados en el 20 constitucional y en el 108. En el 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales vienen un poquito más desarrollados, pero les voy a dar como una breve explicación para que entiendan más o menos a qué me refiero. El primero es que la víctima del ofendido tiene derecho a recibir una asesoría jurídica, a contribuir con el Ministerio Público, es decir, como el Ministerio Público es quien ofrece las pruebas para que el imputado sea señalado como culpable o no, pues la víctima del ofendido le proporciona todos esos datos para que de ahí se pueda abrir una investigación. A recibir atención médica si es que recibió algún daño, a que se le repare el daño, a que se le proteja su identidad y a que se le dicten las medidas cautelares.
Las medidas cautelares son interpuestas son medidas que dicta el juez, pero un poquito más adelante se las voy a explicar más a fondo. Vamos con lo que es el asesor jurídico. Es la siguiente, sí. El asesor jurídico, dentro de sus funciones principales, es informar a la víctima de sus derechos, garantizar que se le respeten dentro del procedimiento y cumplir completar las investigaciones que ofrece el Ministerio Público, porque el asesor jurídico está de parte de la víctima y del ofendido y el Ministerio Público es quien acusa. Si vamos más o menos diferenciando. Entonces, también otra de sus funciones es interrogar y hacer que declare el imputado y a informar a la víctima que existen mecanismos alternativos de solución de controversias. Es importante que ustedes sepan como sociedad que cuando la víctima no recibe o no tiene como que los suficientes medios para tener un abogado particular, el Estado le proporciona uno de oficio. Es decir, que este abogado, este asesor jurídico, no le va a cobrar nada porque pues es por parte del Estado. El Estado se lo brinda porque es un derecho de la víctima. Luego vamos a explicarles esta. Esta etapa es dependiendo de la etapa donde se encuentre el proceso del imputado. Les expliqué, les empecé explicando lo que era el imputado, que el imputado se le llama así en la etapa de investigación, es decir, que el Ministerio Público lo señala como presunto culpable, o sea, aún no se sabe si sí o no. Se le llama acusado cuando es la etapa intermedia, es decir, que el Ministerio Público de los hechos de investigación que él realizó, pues determinó que él es responsable de la comisión del delito. Y por último, se le llama sentenciado en la etapa de juicio, que es decir, que la persona ya fue juzgada y se dictó una resolución por un juez con una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria. Después les voy a explicar lo que son los derechos del imputado. Los derechos del imputado también están contemplados en el artículo 20, en el apartado B de la Constitución. Y pues el imputado, como toda persona, se le presume de inocente, porque no puede ser tratado como culpable desde el inicio del procedimiento. Eso sería una violación a sus derechos. Eh, También se le da el derecho de declarar o guardar silencio, ya sea más conveniente si él desea declarar o guardar silencio, ya va dependiendo de su abogado, de cómo lo asesore o qué le recomiende hacer en ese caso. La mayoría pues guardan silencio. También tiene derecho a que se le informen sus derechos, tanto en el momento en que lo arrestaron, en que fue puesto a disposición y cuando está en la audiencia. Y pues también tiene derecho a ofrecer testigos y pruebas de hechos pues que declaren su inocencia, así como el derecho de recibir una defensa adecuada. No por ser imputado quiere decir que nadie lo va a ayudar o que nadie lo va a representar en el procedimiento. Seguimos con la siguiente. En la siguiente les explico lo que son las obligaciones del defensor. El defensor, pues recuerden que es el defensor del imputado, entonces se tiene que entrevistar con él para que le proporcione los datos de lo que realmente pasó y para que él pueda desarrollar dentro del procedimiento una defensa adecuada y eficaz. También él tiene derecho de informarle sus derechos al imputado, de estar presente en todas las audiencias porque pues él es el que lo representa, obviamente, y de garantizar que sus derechos le sean respetados. Seguimos con la siguiente. Y las obligaciones del Ministerio Público. Recuerden que el Ministerio Público es el representante social que demuestra y que prevé los hechos que señalan al imputado como culpable. Entonces, pues también tiene que vigilar que se les respeten sus derechos humanos, a recibir toda clase de denuncias, iniciar investigaciones
que son las investigaciones que lo llevarán a declararlo culpable. De que si cometió el hecho, solicitar o pedir al juez que aplique las penas y poner a las personas detenidas de inmediato ante presencia judicial. Seguimos con el siguiente. ¿En dónde debe intervenir cada juez? Dentro de este procedimiento se dividen en tres etapas. Un solo juez no puede actuar en un procedimiento. Primero está el juez de control, que el juez de control es el que vigila que se desarrolle, cómo se desarrolla el Ministerio Público y está encargado también de proteger los derechos de las partes, es decir, que se respete. Y interviene en la etapa de investigación, en la etapa complementaria y en la etapa intermedia. Hasta ahí actúa el juez de control. Después sigue el juez o el tribunal del juicio oral. En esta parte, él es el que dicta una sentencia y es en la etapa de juicio oral, es decir, donde ya están ahí las partes y pues ya se declaró que es culpable. Y por último, el juez de ejecución de sanciones es el que se encarga de sancionar todos las personas que no cumplan con las sanciones acordadas o vistas dentro del procedimiento. Es decir, no sé, yo te sanciono a 8 meses de asistencia y de pago de tanto, por decir, y ellos son los que se encargan de vigilar que realmente eso se cumpla. Siguiente. Y sobre los deberes de los jueces. Los deberes de los jueces, pues, también son una representación social, pero ellos deben de hacer valer que se respeten los derechos de todos los que intervienen dentro de un juicio, de un procedimiento. No está comprometido a no divulgar la información, es decir, que nada de lo que él vea, nada de lo que esté dentro de una audiencia puede divulgarlo. Es como su secreto de confesión, más o menos. A mantener el orden dentro de la sala, a no tomar. Y más que nada, yo considero que primordial es que no tomara al imputado como culpable, o sea, él tampoco está cuestionado a que desde un inicio, desde que el imputado llega y se sienta ahí, es culpable. Entonces debe de escuchar y considerar y valorar todos los hechos y las pruebas y datos de investigación. Y por último, una de sus deberes es dar solución a los problemas que se le establezcan, es decir, pues resolverlos a como la ley lo ordene. Siguiente. Y bueno, las medidas de protección, me voy a brincar esta etapa porque quiero explicarles la siguiente. Bueno, aquí viene lo que les decía sobre las medidas cautelares. Las medidas cautelares están previstas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales y más que nada son aquellas que garantizan que que la víctima, el ofendido y los testigos estén protegidos y garantizan la presencia del imputado dentro del procedimiento, es decir, cuando exista riesgo de que él se sustraiga de la acción de la justicia, de que se vaya a escapar, de que no se presente, de que esté en libertad condicional y se vaya. Y algunas de ellas son la colocación de localizadores, la prohibición de salir del país, el embargo de bienes, el arresto domiciliario, la prisión preventiva. Y como un dato interesante, también se marca que las personas que tengan más de 70 años, el juez determinará que cumplan la prisión, efectivamente, pero la prisión domiciliaria, o sea, dentro de su domicilio. Y con esto terminó mi etapa. ¿Alguien tiene alguna duda? Hola, buenas noches. Mi nombre es Agustina Jiménez Pérez. Antes que nada, somos de la maestría en juicios orales. ¿Cómo evitar llegar a un juicio? Eh,
De acuerdo a la reforma del 8 de junio del 2008, se modifica, se hace esta nueva reforma con la finalidad de no saturar lo que son nuestro sistema, que haya un mejor desenvolvimiento y sobre todo un mejor flujo. El tema que les voy a exponer adelante es evitar llegar a juicio. Bueno, de acuerdo a nuestro sistema nacional de acuerdo a nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, existen tres formas anticipadas de llegar al juicio, las cuales son acuerdos reparatorios, suspensión condicional del proceso y procedimiento abreviado. En el primero, lo que son los acuerdos reparatorios, en el primero lo que son los acuerdos reparatorios, lo vamos a encontrar en el artículo 184 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Y más que nada, los acuerdos reparatorios se dividen en tres, lo que son la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Ambos tienen tres finalidades. Las negociaciones. La mediación, más que nada, interviene lo que es un mediador, la víctima, el ofendido y el imputado. En esta parte, en la mediación, no interviene lo que es el facilitador. Es la persona encargada que se va de llevar a cabo esta herramienta. Él no da opciones, solamente interviene el ofendido y la víctima. Hacen una negociación, se sientan en una mesa y ambos deciden cuál va a ser, cómo se va a reparar el daño, que es la finalidad, la reparación del daño. La conciliación, todos proponen. En esta parte el conciliador, que es la parte encargada de llevar a cabo esta herramienta, él va a dar opciones a las partes que intervienen en esta herramienta y cuál es el beneficio y a cuál finalidad pueden llegar. A diferencia de la mediación, en la mediación solamente dos partes son las que opinan y la conciliación son las tres partes. El conciliador propone y el mediador en la mediación no. Ya, listo, una disculpa. Le seguía exponiendo. Esta herramienta, la conciliación, tiene una finalidad, es la negociación, reparar el daño. Y la junta restaurativa es otra herramienta que se utiliza en los mecanismos alternativos. ¿Sí me oyen? Sí. Okay. En la junta restaurativa tiene una finalidad, se busca la participación de una comunidad, por ejemplo, cuando una persona, que es la persona, el imputado, comete una falta hacia a la comunidad, comete una falta y por cometer un daño a la comunidad se roba cierto aparato de un transformador y eso hace que afecte a la comunidad. Entonces, qué es lo que se busca? La reparación del daño en general a la comunidad. Ya no es nada más de una sola persona, sino es en general. Estas tres herramientas que les acabo de explicar, se trata sobre los mecanismos alternativos de solución de controversia. Hace 2 décadas anterior no se le daba un realce como debería de ser, sino con esta nueva reforma se reforma y se le da más oportunidad, ahora sí, más publicidad para que se puedan entrar y
que nuestro sistema no se sature, sin embargo, que fluya. Los principios que entran en esta solución alternativa y determinación, como en toda materia existen principios, lo que es la justicia alternativa en materia penal. La justicia alternativa en materia penal se rigen por ciertos principios, lo que es la voluntariedad, que ambas partes tengan la voluntariedad, la voluntad de ir y de aceptar que ha cometido la falta. Estar informado. Ahorita con esta nueva reforma se basa mucho en lo que son las garantías, nuestros derechos. Por cualquier falta se le tiene que informar al imputado sobre sus derechos, darle la información correcta sobre el procedimiento. La flexibilidad, que todas las partes puedan adaptarse al proceso, que tengan ahora sí, la voluntad de ir a aceptar que realmente se va a llevar a cabo el proceso contra el imputado. Y la simplicidad, que el proceso sea simple, sin ambigüedades, que se le entiendan a las partes lo que se les está tratando de decir. La imparcialidad, que en este aspecto, en este principio, se basa mucho a los jueces y a las partes que se involucran en el proceso, que tengan la igualdad de partes, que no se vayan con una ni con otra, que sean neutros. Y la honestidad, pues ser honesto ante todo en el proceso. Estos mecanismos alternativos serán aplicables siempre y cuando se traten de delitos no graves y que puedan ser inevitables para poder llegar a la cárcel. Tiene un gran impacto, no son recurrentes a los delitos que son trata de personas, delincuencia organizada, secuestro y violación, porque son delitos ya graves que tipificado tiene ahora sí una pena que, que someterse a juicio, al proceso. Tina, Con perdón, demás compañeros que están aquí en esta reunión, ya se va a acabar la reunión. Podemos salir y volver a entrar. Ya estamos casi en la parte final. Por favor, si nos hacen ese grandísimo favor. Gracias a todos.